Capítulo 126. Si dices algo que suene convincente, es comunismo. 25 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Reino de Rastal, segundo puerto militar de la capital. La tercera flota, estacionada en el segundo puerto militar, se encontraba en medio de febriles preparativos de salida. El motivo era recibir a la Armada de los Estados Unidos, que estaba por visitar Rastal. Me pregunto cómo será un portaaviones de 100.000 toneladas de desplazamiento, comentó el almirante mientras observaba su propio crucero de batalla de 40.000 toneladas preparándose para zarpar. Realmente la era de los acorazados ha llegado a su fin, dijo uno de sus oficiales con un tono de lamento. Sabía que con la mejora del rendimiento de los aviones llegaría la era de los portaaviones, pero que nos digan que los acorazados son totalmente innecesarios es algo difícil de tragar. Dicen que pueden operar de noche o bajo la lluvia sin problemas. Si es así, los acorazados ya no tienen lugar. La discusión sobre si la fuerza principal debía ser el acorazado o el portaaviones también existió en el mundo original, pero como la aviación estaba en desarrollo, se creía que hundir un acorazado en movimiento con aviones era extremadamente difícil. Sin embargo, los acorazados de Asgard fueron hundidos fácilmente por los ataques aéreos japoneses. Para ser exactos, quedaron fuera de combate por incendios incontrolables tras saturaciones de misiles antibuque o se hundieron por explosiones internas. Dado que las pérdidas aéreas japonesas fueron cero, la superioridad era evidente. He oído que, incluso con 100.000 toneladas, esos portaaviones llevan menos de 80 aviones. ¿Será porque los aviones se han vuelto más grandes?, respondió el almirante, recordando los F-35B que vio en la flota de la Acto. A modo de referencia, en la antigua Armada Imperial japonesa, los portaaviones Akagi Okaga desplazaban unas 40.000 toneladas y llevaban entre 80 y 90 aviones. Los cazas de antes eran mucho más pequeños. Y aunque es cierto que se ganaba espacio para la aviación sacrificando la habitabilidad de la tripulación, eso solo explica una parte del diseño. Parece que Asgard comprará aviones usados en lote. ¿Hay necesidad de que nosotros hagamos lo mismo? A diferencia de Asgard, nosotros no hemos sufrido pérdidas materiales, pero tras ver esa diferencia de rendimiento, además, están esos idiotas del Comité de Control del Pueblo. Aunque ahora mismo vamos ganando, si podemos reducir nuestras bajas a cero, mejor que mejor. Cabe decir que, inicialmente, estaban considerando comprar F-A-18 usados y construir sus propios portaaviones, pero el hecho de que se desmayarán al conocer el costo de construcción de dichas naves es una historia para más adelante. 25 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Comité de Control del Pueblo, puerto militar conmemorativo de la Revolución. En este puerto, la ausencia de los antiguos y extraños acorazados híbridos ya era algo normal, y en su lugar se habían instalado unos grandes botes voladores que habían escapado de los Emiratos Unidos de Tasman. Una delegación visitaba el puerto para una inspección. Vaya, así que esto es. Incluso para ser un dirigible, es enorme. Eran los miembros del Comité de Control del Pueblo, el órgano máximo de decisión. El hecho de que se llama igual que el país solo añade confusión. Si se piensa en que el nombre del reino lleva el nombre de la familia real, no resulta tan extraño. Sin embargo, no tiene ni un ápice de belleza. Un oficial naval que los acompañaba estuvo a punto de decir: es mucho mejor que esos engendros de acorazados de aviación que nos obligaron a construir, pero guardó silencio. Exactamente. No tiene ni rastro de espíritu revolucionario. Es verdad. Así es. El oficial naval volvió a preguntarse qué rayos era el espíritu revolucionario en un barco de guerra, pero se tragó sus palabras. En realidad, ni siquiera los miembros del comité sabían qué significaba. Simplemente decían cosas que sonaran bien en el momento. Entre el parloteo vacío de los miembros, un hombre levantó la mano y el silencio fue inmediato. ¿Y bien? ¿Es útil? Era el presidente del comité. Aunque técnicamente solo era el moderador de un comité que funcionaba por consenso, el hecho de ser el único superviviente de los miembros originales que lideraron la revolución le otorgaba un poder casi absoluto. Actualmente estamos dominando su manejo. Pronto podrán ser operados totalmente por manos de camaradas. Bien. ¿Y qué hay de la gente que venía en ellos? Tras sacarles la información sobre el manejo, hemos enviado a los que ya no son necesarios a varias escuelas de reeducación revolucionaria para que aprendan el espíritu de la causa. El oficial naval lo dijo como si nada, pero la realidad de entrar en una escuela de reeducación revolucionaria era el equivalente a ser enviado a Siberia o a las minas de carbón en la Tierra. Espléndido. Espero que comprendan el espíritu revolucionario y logren graduarse. Sin duda.
Como es una escuela, técnicamente es posible graduarse y salir. Sin embargo, casi sin excepción, los que salen lo hacen en cajas de madera, ataúdes. Los que no se gradúan terminan enterrados bajo escombros en las minas o simplemente abandonados. En casos extremadamente raros, alguien que entró por un error político puede regresar a su hogar tras un cambio en el gobierno. A esto lo llaman abandono escolar, un eufemismo de muy mal gusto. Aún así, ¿es correcto depender de algo que no ha sido creado por camaradas revolucionarios? Las palabras del presidente tensaron el ambiente. Un paso en falso y todos los presentes podrían acabar matriculados en una escuela de reeducación. Supongo que los preparativos de la flota revolucionaria avanzan, ¿verdad? Ante esa pregunta, el alivio inundó el lugar. ¿Sí? Por supuesto. Pronto serán votados los nuevos superacorazados. El espíritu de asalto y el espíritu de ataque. Nombres absurdos, pero ellos hablaban muy en serio. Esta vez, a diferencia de los desequilibrados acorazados anteriores, eran acorazados tipo Dreadnought de 40.000 toneladas más convencionales. Tenían la artillería principal concentrada en la parte delantera con 3 torres cuádruples de 40 centímetros, 12 cañones en total, y, en la proa, llevaban un espolón tan agresivo que parecía un taladro. ¿Qué significaba convencional para esta gente? Como solo se dedican a construir acorazados, no han repuesto ni portaaviones ni naves auxiliares. Al haber enviado a todos los que entendían la necesidad de una flota equilibrada bajo tierra, ahora solo quedan aficionados que creen que en el mar se gana alineando bateadores de cuarta base, como en el béisbol. Excelente. Entonces, muéstrenle a Rastal lo que es el espíritu revolucionario. Larga vida a la revolución. Con ese cántico, la inspección del puerto llegó a su fin. 26 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Castillo Real de Rastal, sala de reuniones. ¿Qué has dicho? El rey y la princesa se quedaron sin palabras tras escuchar el plan de actualización, o mejor dicho, de reforma total del equipo militar presentado por la Armada. Todos los acorazados serán retirados. Incluso los cruceros pesados serán retirados gradualmente a medida que avance el mantenimiento de la flota. El rey y la primera princesa tenían rostros de haber presenciado el fin del mundo. Esto, el jefe del Estado Mayor Naval también se quedó mudo ante la reacción desproporcionada. Siga con el informe, por favor, dijo la reina con expresión de cansancio, instando al oficial a continuar. Respecto a los portaaviones y sus aeronaves, queremos decidir tras ver los ejercicios, demostraciones y presupuestos de la Armada de Estados Unidos que comenzarán pronto. ¿Acaso los portaaviones también podrían desaparecer? Ah, no, es solo que Asgard parece estar posponiendo su introducción y pensamos que podría haber una razón de peso. El jefe del Estado Mayor retrocedió un poco ante la mirada de absoluta desesperanza de la primera princesa. Por supuesto, la razón por la que Asgard dudaba con los portaaviones era simplemente el precio astronómico. Madre, mi hermana se ha roto. Déjala. Este de aquí también se ha roto, dijo la reina señalando al rey, que se había quedado blanco como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Esto. No se preocupe, volverán en sí cuando les dé un buen tirón de orejas. Puede retirarse, buen trabajo. La reina despidió al oficial. En realidad, el rey no tiene poder real, por lo que este informe no era estrictamente necesario. Se sigue haciendo por tradición de cuando la familia real mandaba y para mantener el apoyo de la opinión pública, que adora a la realeza. Olvidé mencionar que hay movimientos sospechosos de nuevo en el Comité de Control del Pueblo, recordó el oficial mientras caminaba por el pasillo. Da igual. Y sin más, regresó al segundo puerto militar, donde se encontraba el cuartel de la Armada. Fin del capítulo 126. El link a la historia del autor estará en la descripción.